mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Cinco minutos del sábado 13 y ahí está la luna esa. La luna llena del 12, pero mira, 13 y sigue la luna brillante. Te repito, por si crees más en la astronomía que en la astrología, desde 1993 y por perigeos y apogeos, la luna más brillante, la luna más espléndida, como ni ninguna de octubre en ese lapso ha sido. Pero estamos hablando de don Miguel el visitante, el que encabezaba aquel grupo de turistas que llegaron a Guadalajara, 80, 100 mil, 1810, noviembre, a trastocar a una ciudad que, donde dar alojamiento a aquella multitud de visitantes. Don Miguel era un gran empresario, un gran organizador, eso es indudable. Cuando después tiene que salir de las mismas razones, San Felipe Torres Mochas, y hace una especie de intercambio con otro hermano que tenía, que también se dedicaba a cuestiones clericales, otro clérigo que estaba en Dolores, entonces le dice, ya me voy a San Felipe Torres Mochas. A Dolores el hermano le deja el curato ahí de Dolores y ¿cómo se llamaba aquella? La hacienda de la R, y planta moreras para producir gusanos de seda, para dar trabajo, telares, las vides, y se dedicó a la elaboración de vinos, a la curtiduría, a esa artesanía que está en vías de extinción, salvo un mercado muy específico, la talabartería. Sí, el talabarte. El talabarte era un escudo de cuero que en la Edad Media se utilizaba cuando las armas no eran ni remotamente lo que son. Unos escudos de cuero que sí se llaman talabarte, de donde viene todo el arte de trabajar la piel, el cuero. Allí en Dolores, talabarterías. Y una gran calidad de los productos que se elaboraban. En Dolores también había hornos para, ¿cómo se llama? Alfarería. Un gran empresario, un tipo con una visión empresarial. Hay que dar trabajo, eso siempre, si quieres evitar que se ande pensando en otras cosas, pues da trabajo. Pon a trabajar la mente, pero tenía una amistad con el obispo Abad y Queipo, y con el corregidor Miguel Domínguez, que había sido su condiscípulo, y con Antonio Riaño, que era el director de Granaditas. Estaba muy bien relacionado en Dolores Hidalgo, pero era un tipo de una gran inteligencia que se preocupaba mucho, claro, por el pueblo, tipo intelectual, pensante. Le oyeron decir que si Francia estaba gobernada por los franceses e Inglaterra por los ingleses, ¿por qué los nacidos aquí no han de gobernar? Él decía, los americanos, fíjate, en aquel tiempo todavía la denominación de mexicano, 1810, no existía. Dice, ¿por qué los americanos de aquí no podemos ser los gobernantes de esta americana región? Era un tipo pensante. Reunía en las noches a los obreros allí en Dolores, les leía textos relacionados con sus trabajos. Acuérdate, la imprenta era todavía un lujo, que era una de las grandes estupideces del gobierno colonial, pero es una de las grandes estupideces de cualquier gobierno. La imprenta es la herramienta de transmisión de ideas más formidable que se haya inventado en la historia de la humanidad. Gracias a la imprenta existe esto que se llama Hercio. Gracias a la imprenta multiplicadora de conocimientos existe la computación, porque los conocimientos pudieron transmitirse en forma más simple por la imprenta. Recuerda aquello, es peligroso un pueblo que piensa, pero es mucho más peligroso un pueblo que no piensa. Aquí, de nuevo, engarzamos con la festividad 12 de diciembre, la recién terminada fecha, 12 de diciembre, y con un personaje de una estatura heroica formidable,
no porque el heroísmo se consiga en forma bélica. Este fraile de la Calavera, este individuo que llega a Guadalajara ya de una edad en la que ya estaríamos pensando en retirarnos, los perezosos como aquí tu inservible servidor, pero sí, eso sí, muy hablador. Llega casi de 70 años, Fray Antonio Alcalde, y se pone a trabajar. Y se pone, no es urbanista y reforma la ciudad. Y no es médico y hace una gran aportación a las ciencias médicas. Ahí está el Hospital Fray Antonio Alcalde. No es tantas cosas, pero es un individuo excepcional, Fray Antonio Alcalde. Y esto tiene que ver con el 12 de diciembre. Tiene que ver con el 12 de diciembre porque la devoción guadalupana todavía no se extendía en forma nacional, o sea, había que darle más proyección al culto guadalupano. Y es Fray Antonio el que construye el santuario de Guadalupe, y es el gran auspiciador de esa figura que se va a convertir en el estandarte de la independencia. Es el creador del barrio del santuario, Fray Antonio Alcalde, y es el que trae la imprenta a Guadalajara, rompiendo con todas las barreras aquellas, con toda esa obcecación de un gobierno virreinal que le tenía miedo a la imprenta, porque la imprenta servía para difundir conocimientos, y Fray Antonio es el que instala aquí en Guadalajara la primera imprenta. Esto te lo digo porque en Dolores, don Miguel se conseguía, se agenciaba él de contrabando, libros, pero esos libros los platicaba porque no había forma de reproducirlos, no había imprenta allí. Ya le gustaba que a Dolores le dijeran, tenía una obsesión así por el pensamiento francés, Revolución Francesa. Le gustaba que decirle a Dolores Guanajuato, que era la Francia chiquita. Y luego le llegaron las noticias de aquel país que se convierte en el modelo imitar, la independencia de los 13 estados norteamericanos. Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Turgot, Vanier son los inspiradores de don Miguel. Y también lee la historia antigua de México, esa maravillosa historia del jesuita clavijero. Y empieza a urdir un proyecto de autogobierno para las colonias. Pero sería el doctor Chávez Queijo. Por cierto, estaba ayer recordando a la sobrina del doctor Chávez Queijo, un historiador aquí de Guadalajara. Él decía que don Miguel no era profundamente afrancesado, pero a mí sí me da la impresión de que tenía un afrancesamiento notabilísimo. Entonces ya llega el 16 de septiembre de 1810, la turbamulta armada de escopetas, palos, piedras, lanzas, se van sobre Guanajuato, luego empieza la dilapidación, empieza Valladolid, llegan a Valladolid. Esto es muy, muy, muy singular. La primera vez que pasan por Valladolid, respetan la ciudad. Lo que no hacen con Guanajuato, o San Miguel, que ahora se llama San Miguel de Allende, pero antes se llamaba San Miguel el Grande, de donde fue originario Ignacio Allende. Entonces ahí también como que los limitan, pero Guanajuato, arrasan con Guanajuato. En Valladolid la primera vez que pasan, tranquilos, pero ya la segunda vez que vienen de regreso, de que no entraron a la mesa central y vienen de regreso, entonces sí ya arrasan Valladolid. Es donde yo me encuentro con un personaje al que le llamo el primer asesor, y esto sí leyendo papeles viejos en la biblioteca del Museo Británico. Un personaje que entra a la Catedral de Valladolid a caballo, a expoliar, a tratar de utilizar todo lo que hubiera de valioso, porque para hacer la guerra se necesita mucho dinero, y ese individuo todo le llaman el Anglo. Después nos lo vamos a encontrar aquí en Guadalajara, después de la derrota de Calderón, siendo sometido a la pena de muerte. Simon Fletcher, su apellido.
Y esta es una de las grandes preguntas que todavía los investigadores sociales mexicanos no han respondido. ¿Por qué desde el principio? ¿Por qué desde 1810 ya están ellos asesorando, ellos, los vecinos, los respetuosos de los demás, los supuestamente padres de la democracia, ya están metidos en todos los movimientos revolucionarios que hay en el subcontinente americano? Y estoy hablando de 1810. Entonces, en Valladolid, en la segunda pasada, las tropas ya arrasan aquella turbamulta, arrasa con la ciudad. Hidalgo incluso dice, si yo hubiera sabido el desorden de sus enormes masas, yo les habría impedido la entrada, pero no se pudo impedir la entrada. Y hay un tal Gallegos, un Manuel Gallegos, que aparece también allí en Valladolid, y dice, esas tropas que trae usted, señor Hidalgo, como no tienen ninguna disciplina, en la primera derrota van a huir como palomas y lo van a dejar a usted solo. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en Calderón? Que se complican las cosas y empieza a quedar abandonado, disperso el movimiento independentista, que si sacas las cuentas, fíjate cómo vivimos mucho de verdades poéticas. La guerra de Hidalgo duró exactamente 4 meses. De septiembre a enero, septiembre de 1810 a enero, se había acabado todo. Pero en ese entretanto, en ese brevísimo tiempo, Hidalgo llega a Valladolid y ese plan que tenía Hidalgo de erradicar a los gachupines era un plan maravilloso, pero ¿hasta dónde podría realizarse? Lo que sigue es un paréntesis y sirve de que si quieres hablar, sí funciona el teléfono, Oscar, sí lo echamos a andar, 30 53 26, por si tienes algo que aportar, porque ya te contaré cómo llega aquí a Guadalajara Hidalgo con la Fernandita, que resulta ser su hija, según dice fundadamente este historiador de Sayula y Colima. ¿Me acompañas? Hasta agotar existencias. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. 0 horas 19 minutos. Y San Bernardino, California, hola. Gracias, te digo, a la ayuda amistosa de dos amigos, Héctor Ursúa, Óscar Avilés, estamos ya en la web y atrapando orejas a larga distancia. La familia Álvarez Ochoa, según nos hace saber Andrés Álvarez, está oyendo la conversa en San Bernardino, California. Y alvargonzales.info, si me mandas un tamail, mira cómo lo digo, suculentos tamailazos a través de la web, me dará mucho gusto. Y ahí están las líneas telefónicas y el amable Oscar, porque digo, el miércoles ya bajamos de la antena, 30 53 26, y si nos dejas tu voz ahí con Robotzinga, 31 21 88 80, el miércoles le echamos a volar. Nos quedamos en Valladolid. Ya viene de regreso, fue hasta la mesa central, no se atreve a tomarla, regresa y viene invitado por José Antonio Lamo Torres a refugiarse en Guadalajara, a agarrar recreo, o refrescar las tropas, creo que es el término más adecuado, refrescar las tropas para luego seguir el viril y violento deporte de la revolución de independencia. Si tú alguna vez puedes ver las versiones que hay del que se llama grito, pero fue una proclama, un discurso, a todo pulmón, porque no había micrófonos, entonces la parte final dice, llegada la hora de ir a coger gachupines. El exterminio de los gachupines, no había muchos, eran 15 a 20 mil en toda la gran porción esta que hoy se llama México. Entonces, pues matando 15 o 20 mil ya íbamos a pasar a mejor vida nacional.
En Valladolid, por lo pronto, los que encuentran, los que están allá a mano, entonces trae un gran degollador, los llevan a la barranca del Sopilote y, sí, literalmente, cuello. Se contaba también ese detalle tan humanitario de Marroquín, el degollador que desnudaba a las víctimas por lo difícil que era hacerse de ropa en aquel tiempo que no había Walmart. Entonces la ropa era un tesoro, había que hacerla a mano, puntada tras puntada, qué buena puntada, y he contado como el término ropa viene de esos, es un derivativo de las tribus godas, de los lenguajes que usaban los godos cuando invaden Europa. Y el ropen, el robar, viene también de ropa, era lo primero a lo que iban, ropen, imagínate en el invierno. Una vestimenta protectora del frío que no podías, insisto, ir a la tienda a comprarla, pues había que quitársela al otro. Y de ahí viene robar, de ropen, ropa, robar, tienen el mismo origen. Total, en la degollina en Valladolid. Ejecutados, fórmense, por favor. Y eran 50 y tantos en una primera instancia, luego 100 y tantos. Y entre ellos, ándate que uno de los degollados resulta ser don Luis de Gamba. Sí, don Luis de Gamba, el esposo de Mariana Zudaire, aquel que había trabajado como funcionario público tanto en Valladolid como en ¿cómo se llama?, en Colima, a donde había ido de visita, a donde estuvo 8 meses el padre Hidalgo y aprovechó, según parece, para fructificar, para dejar su huella genética allá en aquellas colimotas tierras. Entonces, también aparece allí el cabo Leighton, otro individuo con apellido, también con una sonoridad muy del norte por arriba, también ya aparece entre las tropas de los insurgentes. Hidalgo sale de Valladolid llevando consigo a 2 mujeres con uniforme y divisas de capitán. Una de ellas era la joven María Luisa Gamba. Y hizo una especie de triquiñuela, le dijo a su mamá, María Antonia Pérez Zudaire, que en un poblado en el camino iba a entregar a la chiquilla, aquella adolescente, a su papá, don Luis de Gamba, para que ella regresara con su padre a Valladolid. Entonces por eso la llevaba disfrazada de militar, para que no fuera reconocida y no le faltara al respeto. Entonces eso le dice a la mamá, a su amiga María Antonia Pérez Zudaire, pero lo cierto es que ya don Luis de Gamba había dejado el cuello en manos del astuto degollador Marroquín, estaba muerto. Entonces Mariana, esta niña, Mariana, es la mujer que viene acompañada por otra que le dicen la Gavina, una mujer también, Gavina, una combatiente, una destacada participante en la Guerra de Independencia. Entonces Gavina, y vienen Mariana y Gavina disfrazadas de militares, y en Guadalajara, en el momento en que entran, te repito, la fecha de la entrada a Guadalajara, del trastocamiento, aquel, el 26 de noviembre, una multitud entra a la ciudad por la garita de San Pedro, así se llamaba esa puerta, y esta es una historia que también creo que la narro ahí en mis 50 recuentos, algo muy simpático. Guadalajara era una ciudad que tenía puertas, una hacia el oriente, que era la puerta principal de acceso, de donde se venía de la mesa central hacia acá, la garita de San Pedro. El nombre de garita viene de gare, es un término muy afrancesado, pero estaba la garita de Leal, la garita de Piedras Negras y la garita del Tepopote. Oriente, poniente, norte y sur. Las salidas hacia los caminos, la de Tepopote era la salida hacia el Camino Real de Colima, la de Piedras Negras era la garita que iba hacia la barranca y por lo tanto hacia ese norte fosco y remoto, ese océano de nopal que es la tierra norteña del semidesierto mexicano. Entonces la garita de San Pedro allí estuvo hasta 1949-50, viendo pasar la historia,
por ahí pasó Juárez, por ahí pasó Hidalgo, por esa puerta, San Pedro. Pero fíjate qué ocurrencia, somos un país muy, muy ocurrente, o con paisanos muy, muy ocurrentes. En aquel entonces, 1940 y tantos, el club más elegante de la ciudad era el Atlas Paradero. Paradero porque allí se paraban las mulitas, con el tranvía de mulitas, ahí se hacía la remuda para emprender la última parte del camino a San Pedro, que ahora todo el mundo le dice simplemente Tlaquepaque, San Pedro de los Llanos de Tlaquepaque. Entonces el club social del Paradero era el punto de reunión de la gente bien de Guadalajara. Y una señora bien, ella de nombre, era un nombre muy, muy, muy de la familia. Y ahora me acuerdo de él, mi padre Padrone se acuerda mucho de esta chica. Y entonces la muchacha, yo no sé si siempre o anteposada, o siempre ha sido la misma cosa, fue al club y se embotelló. O sea, y entonces ahí viene de regreso y pácate las choca con la garita de San Pedro. Entonces el gober en turno mandó demoler la garita por haber cometido este asesinato de una distinguida dama tapatía. Ese fue el respeto por la historia, esa es nuestra memoria histórica. Si la arquitectura es un lenguaje, las obras arquitectónicas, las piedras, las canteras tenían su propia historia, pero fue el fin de la garita de San Pedro, por donde el 26 de noviembre de 1810, mira cómo no me salgo mucho del camino, entró Hidalgo y viene un carruaje, porque en el grito de independencia, en aquella proclama de Dolores, también Hidalgo había hecho un poco de revoltijo como buen político, diciendo que el movimiento era contra Napoleón, que estaba posesionado de España, y a favor del rey monarca Fernando VII. Entonces, en Guadalajara, el carruaje entra, esto si tuviera producción radiofónica, qué bonito sería un carruaje. Anda Óscar Ruidos y eso le llama producción radiofónica. Entonces tropas entrando a Guadalajara, para que no empiece a poner a ensuciar la conversa, donde has oído que se reúnan los amigos a platicar y el otro ponga soniditos y empiece clac. No, viene un carruaje. Yo digo que traía a tono de época los vidrios polarizados. No, traía cortinas. Los carruajes aquellos que se llamaban estufas, traían cortinas para que no se viera lo del interior, claro. Y en ese carruaje misterioso entra, viene la capitana Gavina y se dirigen amplios problemas de hospedaje en la ciudad. El sistema, con decirte que entonces Camino Real era eso, era el Camino Real, no una compañía, una marca registrada de hoteles, ¿no? Hijo de ella, ¿cómo se llaman estos? Los inn significa en inglés albergue, tampoco existían. Entonces había que ocupar colegios, conventos y demás para darle alojamiento a la tropa. Allí el hospicio, deja eso, hombre, no estés interrumpiendo, quiere arruinar nuestra conversa. Y entonces el hospicio, que estaba en vías de construcción, fue también ocupado por aquellos distinguidos visitantes que venían al grito de viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines, estaban entrando en la ciudad. ¿Sabes dónde está el Cine Variedades? Un monumento al hollywoodismo, al respeto hollywoodista tapatío. ¿Por qué? Porque en aquella década de los grandes cines era preciso hacer grandes cines en Guadalajara, era la estandarización del proceder social. ¿Dónde hacer los grandes cines? Pues donde hubiera espacio. ¿Dónde? Pues demoliendo la ciudad colonial para que esos grandes monumentos a la imitación tuvieran cabida en la ciudad. Había un colegio que se llamaba el Colegio de San Juan Bautista, que había funcionado durante la época colonial tratando de inspirar el pensamiento de los tapatíos, de educar, fíjate qué cosa más prodigiosa. Colegio de los Jesuitas, Colegio de San Juan Bautista, que fue demolido para construir ese bodrio, que ahora dice que van a hacer un teatro, esta ciudad que está necesitada de teatros, porque no tiene suficientes teatros, porque hay una gran afición por el teatro.
dime que se va a representar para comprar mi teatro. Quieren hacer allí un teatro que no va a tener ninguna utilidad, pero allí estaba el colegio de San Juan Bautista. Ahí se detiene el carruaje aquel, y ahí se bajan del carruaje la gabina, aquellas mujeres vestidas de soldados. Y el pueblo decía, en ese carruaje viene Fernando VII, y como se baja la chica esta, entonces le llaman la Fernandita. No era el tal Fernando VII, no era el monarca, sino una simpática muchacha. ¿Quién era ella? Pues la hija de la señora Zudaire y del señor, la hija biológica que concibió en Colima en su visita relámpago Miguel Hidalgo con la señora Zudaire. Fíjate qué apellido tan Zudaire. María Luisa, que estuvo un rato ahí en el colegio de San Juan Bautista hospedada, y después le encontraron alojamiento en otra casa porque era muy deprimente ver que el colegio también estaba sirviendo de prisión de tránsito para los gachupines que debían ser erradicados de la ciudad de Guadalajara. ¿Sabes a dónde los llevaban a cortarles el pescuezo? A uno los llevaban allá a las Barranquitas de Alcalde, allá donde está el panteón de Belén, atrás, ahí me tocó todavía, en esta ciudad que ha cambiado más en 40 años que en 4 siglos precedentes, me tocó ver esas Barranquitas de Alcalde, que ya se fraccionaron, que ya se vendieron a metro cuadrado. Allí fue el lugar de la degollina, y a otros un poco más lejos, a un lugar que se llamó el Cerro del Gachupín, que después cambió de nombre y se llama Cerro del Tesoro, porque claro, los gachupines seguro debían haber dejado un tesoro allí escondido cuando los llevaron a degollar. Entonces se repartieron así, pero por eso se llama el cerro ese al sur poniente de la ciudad, el Cerro del Gachupín. Y no era muy agradable para esta María Luisa, alias la Fernandita, convivir con los condenados a muerte por un grave delito, por haber nacido en España. ¿Tú crees? Gravísimo. Pero el procedimiento iba a ser muy fácil, limpieza étnica, acabar con los gachupines. Y claro, a esta ciudad también el padre Hidalgo llegó con el estandarte ese que había tomado de la iglesia de Totonilquillo, y que allí estaba todavía, yo no sé si todavía lo tendrá en el Museo Nacional en Chapultepec, allí estaba el estandarte, y que un individuo de 57 años no puede sostener ese estandarte con una mano, una cosa monumental, que lo pintan así al padre Hidalgo con el estandarte, pero el de Totonilquillo, yo creo que entre apenas un fisiculturista como este chico Óscar Ortiz, que me echa a volar a partir de las 12 de la noche, con dificultades él podría maniobrar con las dimensiones de ese estandarte. Digo, todo se va armando. Llega María Luisa, y María Luisa no era, pero la Gavina sí tenía sus entenderes, porque después nos enteramos, la capitana Gavina sí se entendía en otro tono con el respetable padre Hidalgo. Te digo, es un individuo superlativo, con una capacidad de organización maravillosa, pero la historia es muchas historias. El hombre, que tanto maravilla a unos, pues sí era un hombre con todas sus contradicciones y pasiones, y era un padre, era un cura, un individuo que pertenecía al clero, y era un individuo con una capacidad de convencimiento monumental. Y aquí aparece en la historieta Tapatía otro personaje que digno de análisis profundo, Severo Maldonado. Qué cosas, qué historias. Todo por cortesía de, ¿cómo se llama este autor? Es un autor colimote, te digo, no es de los grandes historiadores allá de la mesa central donde se produce toda la historia, donde se irradia toda la luz y claridad que se consume en este país. La historia es patrimonio de la humanidad, no es propiedad de un solo intelectual o de un grupo de ellos. José de Jesús Figueroa Torres, que además era doctor, y que en Sayula le decían cariñosamente el doctor Pildoritas. Qué bonito nombre, ¿no? Y ningún homenaje, ni ha ganado ningún premio, ni nada, pero por el gusto de investigar y de
decir, esta también es la historia de una nación que empezaba a nacer en Guadalajara en 1810, tal cual. Sigue música, siguen estos maitines a la Virgen de Guadalupe, del gran compositor, creo que sacó 2 discos de platino allá en el siglo XVIII, Ignacio de Jerusalén. ¿Ya había discos? No, ¿verdad? Pero le gustaba componer música, y estos maitines, él los hizo. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. $18 quedan de conversa. Si quieres, ahí está, 3030 53 26, o si quieres dejar untada tu voz allá con
Mi electrónica amiga Robotzinga 31 21 88 80 el miércoles. Repito, ya, se acaba. Este lectivo año de 2008. No sé qué significa eso electivo, pero suena muy rimbombante. Rosa María de Santa Teresita, que no importa el horario. Y eso me gusta así, machita, Rosa María. Ahí andan los quejicas de que me cambien de horario porque se quedan dormidos. Yo también debería estar dormido a estas horas, pero aquí estoy, tratando de que no me dejes hablando al aire. 30 30 53 26. Despierta, despierta. El despertador americano. Mira, también es chistosísimo. Déjame suprimir eso que dije. Chistosísimo no valió. Es muy delicado el manejo de la historia. Y también se va barnizando y se convierten en verdades poéticas. Te pongo una verdad poética hecha de cal y canto. Hay en Guadalajara una casa que se llama la Casa de los Perros. Uy, ¿quién no conoce la Casa de los Perros? Como diría ese divulgador también de historietas, luego cuenta lo que yo cuento y uy, quién sabe cómo le hace este individuo que cuenta historias muy bonitas. La Casa de los Perros, pues gracias al Hercio y hace años, gracias al Hercio estupidizante y a los esotéricos del Hercio, hace años convocaron allí a una turbamulta que porque el ánima de no sé quién y que sabe qué y que una historieta ahí sobre la Casa de los Perros. Pero a lo que voy es a esto. Hay un museo del periodismo ahí, que porque ahí estuvo la primera imprenta de Tellez Girón, traída por indicaciones de Fray Antonio Alcalde, el fraile de la Calavera, fue traída a la ciudad esa primera imprenta. No es cierto. No es cierto que estuvo ahí la primera imprenta. Allí estuvo la casa que tiraron para hacer la Casa de los Perros. O sea, no tiene nada que ver esa Casa de los Perros ya con físicamente el lugar, pues sí, pero la casa donde estuvo la imprenta de Tellez Girón no tiene, ni sus rastros quedaron en la posmodernidad urbanizante tapatía. Te digo que aparece este personaje Severo Maldonado. Y hace poco andan recomendando, como los notificadores tienen que llenar el tiempo con algo, entonces recomiendan hacer exámenes psicométricos a los funcionarios públicos. Debían de hacernos exámenes psicométricos también a los que nos subimos a la antena. Debían de hacernos exámenes de personalidad, porque yo soy Álvaro González, pájaro de cuenta y cuento, pero don Severo Maldonado, de veras, que es todo un personaje que encaja perfectamente con el momento de diciembre de 1810, con la llegada de las tropas independentistas. Entonces, aquí hay una serie de hechos que son poco conocidos en la historia de México. Allende se va a Aguascalientes para castigar la desobediencia de un tal Iriarte, que no había seguido las instrucciones de Allende, entonces anda por allá por Aguascalientes. Hidalgo ya llegó aquí a Guadalajara. Aldama y Jiménez andan también fuera de Guadalajara, pero primero llega Hidalgo y después los otros capitanes. Y había una cancioncita ya, una coplilla burlesca que se repetía en Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí. Mira, las primitivas composiciones poéticas de canciones que volaban de boca en boca. Cocó, ya viene Calleja, Cocó con sus batallones, Cocó agarrando las viejas, Cocó para hacer las jabones. Era una canción de los insurgentes, de los independentistas. Allende y Aldama andaban, te digo, por Aguascalientes, pero ocurrió algo que les truena el polvorín, explota allí en Aguascalientes el polvorín y hay una gran cantidad de muertos. Hasta el 10 de diciembre sale Allende de Aguascalientes rumbo a Guadalajara, llega y se aloja en una casa cercana a la Plaza de Armas, y el jefe insurgente, entonces, Allende, que ha desabrido con Iriarte en Zacatecas, sabe que a Hidalgo amenaza incontenible Calleja, vuela a luchar a su lado y a Guadalajara llega.
es una coplilla también de aquellos tiempos. Estamos hablando de diciembre, o sea, no estoy fuera de tiempo, diciembre de 1810, cuando por estos días llega Allende a Guadalajara y se entrevista con Hidalgo en Palacio. Se platican largo, y entonces sale una serie de discordancias. Ya no coinciden mucho Allende e Hidalgo. Incluso el chisme de la Fernandita ya había corrido por todo Guadalajara. ¿Quién es esa muchacha? ¿Es la querida de Hidalgo? ¿Quién es esa muchacha que llegó en el carruaje? Y Allende empieza ya a desentonar con las intenciones de Hidalgo. Hay una historia también que es una historia de amor. Los Arabaces, gracias Arabaces por estar presentes. Sugiere como tema para el último programa explicar la teoría de la relatividad de Einstein, si así te digo, si quieres. O sea, esta es la hora de las complacencias, tú sugiere. Y Oscar y yo, si queremos, atendemos tus sugerencias. Gracias, Arabaces. Estoy hablando yo de Allende Hidalgo y acá con la teoría de la relatividad. Pues sí, todo está relacionado. De eso, la palabra relatividad no tiene que ver con esa falsa idea de todo es relativo, como utilizado así como, pues puede que sí o puede que no, sino la relatividad tiene que ver con esa relación entre los elementos. Eso es la relatividad. Y estos elementos, esta relación entre Hidalgo, Allende, es la formación el inicio de la formación de una nación. Una serie de resentimientos, te digo, hay una historia de amor, porque el hijo de Allende viene con él. El hijo se llama Indalecio. Ese sí, Indalecio, no como Francisco, que después, como Francisco, el espiritista Madero. Esto lo acaban de publicar Friedrich Katz, un libro de reciente impresión, donde habla de cómo don Francisco Madero tenía comunicación directa con el más allá a través de los espíritus, pero se cambia el nombre de Ignacio a Indalecio porque don Francisco detesta a los jesuitas. Entonces, pero este Indalecio, el de Allende, sí se llamaba Indalecio, y se enamora de la hija de un gachupín aquí en Guadalajara. Hay una serie de historias así paralelas de cómo Indalecio es incapaz de salvar al papá de esta muchacha que se prenda ahí en el golpe de vista en Guadalajara, y cómo es incapaz de salvar del cuchillo degollante al papá de esa muchacha. Pero entonces don Severo empieza a publicar su Despertador Americano. Yo he leído por ahí que dicen que era un diario falso, era un periódico. 6 números, o sea, una publicación que periódicamente se hizo. 6, 7 números. Por cierto, si quieres leer la colección completa del Despertador Americano, periódico independentista, que no traía noticias, eran proclamas, eran noticias incluso fruto de como actualmente hay tanto periodismo que no necesita estar fundamentado en la realidad, sino brota de una buena imaginación y se echa a volar. Por ejemplo, don Severo, en uno de los periódicos, en una de las series del Despertador Americano, publica que ya están listas las tropas americanas, digo norteamericanas, porque en aquel tiempo americanos éramos nosotros, las tropas norteamericanas, para venir a ayudar a las tropas independentistas de don Miguel Hidalgo, que no era sino fruto de la imaginación maravillosa de Severo Maldonado. ¿Quieres ver la colección completa? Está en la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Es la única parte en donde está una colección completa del Despertador Americano, periódico independentista fabricado en Guadalajara. Pero entonces ya Hidalgo y Allende ya tienen ciertas dificultades y Allende recurre al Tribunal Eclesiástico. Ojo, fíjate que yo no sé si hayas oído hablar de eutanasias y de esos asuntos tan morrocotudos como va a la mitra y consulta también al padre Severo Maldonado y les pregunta si no sería demasiado pecado envenenar a Hidalgo. Fíjate qué novelón. Esto es... y incluso cuando allá en el norte detienen a
Allende y a los, ¿cómo se llaman?, los capitanes del primer movimiento independentista, el veneno que habían conseguido, y Indalecio, su hijo, e Ignacio, el capitán Allende, llevaban entre sus equipajes ese veneno que nunca lo pudieron usar, dicen, debido a la sagacidad de Hidalgo. Pero ya había problemas, ya no se ponían de acuerdo. Hidalgo estaba en su plan de irse a Calderón, apostarse allí para enfrentar a Calleja, lo cual resultó una soberana tontería. Pero Calderón, el fin de la primera etapa de la guerra de independencia, y Hidalgo, cuando se va de Guadalajara, deja a la Fernandita en un convento y le dice: ahora voy y vengo. Fíjate, una de las proclamas de Hidalgo cuando se va de Guadalajara a Calderón era algo más metafórico y poético, era una verdad poética, porque decía: desayuno en Zapotlanejo, comida en Querétaro y cenamos en México. Sí, el problema es que eran 12 días por el camino de herradura para llegar a ese México central. Pero era algo poético. Y nunca desayuné en Zapotlanejo, pero pélate, porque las cosas salieron mal en Calderón y tuvieron que intentar huir para llegar. Eso también es una muestra así de una nación que ya empezaba con esa intención. Si las cosas salen mal, pues nos vamos a Estados Unidos. Eso pretendían hacer Allende, Hidalgo, Abasolo, Rayón. Pero aquí se queda la Fernandita en Guadalajara. Se queda en un convento, queda allí recluida, y después se muda del convento. Luego llegan ya los realistas a Guadalajara, llegan a hacer las investigaciones y les dicen: pues ahí está una muchacha que venía con Hidalgo. Van y la sacan del convento y la colocan en la prisión de mujeres, que tiene un nombre muy peculiar, muy de época: la Casa de Arrecogidas. Respeto a la historia. Ahí está todavía los vestigios de la prisión donde estuvo la Fernandita, la que se llamó Casa de Recogidas o Beaterio Viejo. Quedan unas arcadas porque lo demás está convertido, ¿sabes en qué? En estacionamiento. Eso es para la ciudad posmoderna, el respeto por la historia. Allí está, la calle se llamaba la calle de Parroquia, le cambiaron de nombre, se llama la calle Enrique González Martínez, allí casi esquina con López Cotilla, entre Prisciliano Sánchez y López Cotilla. Allí están los vestigios de donde estuvo prisionera la Fernandita, la Casa de Arrecogidas. Por cierto, y a propósito de la gabina de la que había llegado custodiando a la tal Fernandita aquí en Guadalajara, cuando Hidalgo, ya de huida, pasan por Zacatecas y se hospedan en el convento de Guadalupe en Zacatecas, dicen que les llamó la atención que Hidalgo tomara una celda del convento para ella, para él y para la gabina. Porque, pues, miseria humana. Las noches en compañía son más llevaderas que solas. Pero la Fernandita se queda aquí en Guadalajara. El Severo Maldonado, en cuanto se va a Hidalgo, empieza a publicar un periódico a favor del rey que se llama El Telégrafo del Rey. Y esto también marca una pauta en el periodismo: para donde soplen los vientos yo me hago. Severo Maldonado, que era insurgente e independentista, en cuanto se va a Hidalgo empieza a publicar otro periódico en donde habla pestes del mismo Hidalgo. Te digo, marca una pauta así en el periodismo contemporáneo. El Despertador Americano cambia de nombre y se convierte en El Telégrafo, y cambia también la intención editorial. La Fernandita, entonces, Mariana Gamba, queda en el convento de Santa Clara. Después se va a vivir con una familia, la familia de Joseph de Castro, y final de la historia. La Fernandita
Ya su mamá no la quiere volver a ver. La mamá se queda en Valladolid, la señora Zudaire, y la Fernandita Mariana de Gamba, que todo indica que era hija de don Miguel, se queda aquí en Guadalajara y se casa con, ¿cómo se llama el marido? José de Castro es el que le da, con su familia le dan Juan María Corona. Y Juan María Corona se casa con esta niña y aquí se quedan y tienen familia, 2 hijos, hasta donde sabe la historia. Y colorín colorado, te digo, la historia es muchas historias. La historia está llena de seres humanos. Los seres humanos estamos llenos de dicciones y de contradicciones. Pero, diciembre 1810, Guadalajara, como en donde intentaba nacer una nación que por fin, te digo, uno de los requisitos de las naciones para seguir vigentes es ese, nacer continuamente. Es una especie de gerundio comprimido el término nación. Y nación que no es capaz de nacer continuamente. Recuerda, entre los individuos como entre las naciones no hay nada eterno. ¿Qué sería lo contrario a nación? Tal vez murión. Pero vete a saber, no sé mucho de gramática. Sé contar cuentos, soy Álvaro González, tu amigo del Hercio, Jalisco Radio, que nos permite la antena para conversar. Si quieres hablar, 31 21 88 80, el miércoles, el último intento por encontrarte, por despertar tu interés, por alcanzar tu inteligencia y tu imaginación. Y Óscar Ortiz, el lanzador oficial en turno. ¿Y cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? alvargonzalez.info, por si quieres mandar un mensaje. Y que también, gracias a Héctor Ursúa, sirve para darle lejanía a la conversa. En este mundo globalizado donde ya no hay, todo es proximidad. 30, ya este teléfono no. 1 de la mañana, buen tiempo, buen diciembre y noche de viernes a sábado. Ándate con cuidado date bien. Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.